Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hannah y os quiero empezar contándoos una experiencia que me pasó a mí, de hecho que he salido de ella hace poco. Me pasaba que pues muchas veces como que me he obligado a ir a la iglesia o leer la Biblia o hacer cosas que a Dios le agradan o comportarme como cristiana, por así decir. Y honestamente, en esos momentos es como que tu mente lo último que quiere hacer es esas cosas. O sea, y tu cuerpo tampoco, porque es como que pues no te sientes bien, o sea, no te apetece, digamos. Entonces, pues a mí me pasaba, ¿vale? Bueno, y creo que me sigue pasando un poco, que, ¿sabes? En la iglesia todo el mundo levanta las manos y pues yo, digamos que no lo hago o casi nunca lo hago. Como que eso pues me dolía, hería mi alma porque pues yo veía como todos pues alzaban sus brazos y todo eso y pues vivían completamente la alabanza. Pero ¿qué pasa? Que yo pues en esos momentos como que muchas veces como que me distraigo, por así decirlo, ¿vale? Pues me pongo a pensar en otras cosas o me pongo a ver a los demás, ¿sabes? Y entonces pues veo como ellos hacen o alaban de una forma en la que yo no lo hago, ¿sabes? Y entonces como que eso poco a poco, como el compararme con los demás, cómo vivían su relación con Dios, como que también me fue un poco desmotivando, como sintiéndome inferior. Porque, claro, el enemigo me atacaba con pensamientos de, mira, como no levantas los brazos, no estás alabando de verdad al Señor, ¿sabes? Y la verdad eso es algo que me ha atacado muchísimo desde el principio, que soy hija de Dios y a día de hoy me cuesta, la verdad, pero gracias a Dios como que ya no tengo esos pensamientos tan atacantes, porque pues sabes que cuando pasan estas situaciones tu mente básicamente te devora, ¿sabes? Y yo por lo menos en la iglesia, a mí me encanta la iglesia, ¿vale? Es como mi casa, pero yo me siento muy atacada en la iglesia. Y estoy compartiendo esto con vosotros y wow, esto es como súper personal para mí. Estoy segura que no soy la única a la que vive esto y quizá a ti no te pasa esto, ¿vale? Pero quizá hay una situación en la que pues hay una circunstancia, hay una rama en la que tu relación con Dios, como que esa rama, por así decir, está jalando, ¿sabes? Y como que te está hiriendo. Y entonces como que llegué a un punto que era como, es que ¿para qué voy a ir si no estoy haciendo como a Dios le gustaría que yo le alabase o X, ¿sabes? Pues como que Dios me ha dicho que no lo tienes que hacer a la manera que lo hacen los demás, sino que lo tienes que hacer como tú te sientas bien, o sea, no tienes que compararte con el de al lado y hacer lo que hace el de al lado, porque eso destruye tu relación con Dios. Y entonces, en esos momentos en los que yo me sentía que pues no quería ir a la iglesia porque de verdad me sentía muy atacada, lloraba, pero no desde que Dios te está contestando o estás llorando de gozo, sino de tantos pensamientos malos que venían a mi mente, de lo mala hija de Dios que era, que me hacían llorar muy feo. O sea, mi corazón se sentía
negro, o sea, se sentía horrible, de verdad. Se siente como estar en un agujero negro, de verdad. Y yo sé que pues Dios está ahí y que lo estaba intentando sacarme como, mira la luz, mira la luz. Pero, ¿sabes? Incluso en esos momentos en los que yo me sentí así, que literalmente yo iba al lugar en el que yo me sentía lo más atacada posible, ¿sabes? Que es la iglesia, ¿sabes? Pero no porque sea la iglesia, sino porque, bueno, pues a cada persona ciertas circunstancias, ciertas situaciones o ciertas personas le atacan y bueno, pues el mío es la iglesia. Incluso cuando yo me sentía así de mal, seguí yendo, porque mira, tú te puedes sentir mal porque estás siendo atacado y porque realmente la estás pasando muy mal, pero que dejes de hacer las cosas que a Dios le agradan o que sabes que las tienes que hacer o son buenas, no dejes de hacerlas. O sea, el enemigo lo que va a querer es sacarte de ahí, ¿sabes? Y quizá en mi caso a mí me atacó en la iglesia para que no fuera, porque sabe que la iglesia me ha ayudado mucho y lo seguirá haciendo, ¿sabes? Y porque Dios se manifiesta ahí también de una forma increíble, ¿sabes? En la comunidad Dios se manifiesta también. Y como que, pues, lo más probable es que también el enemigo quisiera que yo me fuera de ahí, ¿sabes? Y que me quedase aquí sin ir a la iglesia. Y mira, mucha gente te podrá decir que no hace falta ir a la iglesia, pero créeme que hace falta, o sea, es como un complemento más, ¿sabes? Y cuanto más cosas puedas añadir para estar más cerca de Dios y para estar siempre recibiendo la palabra de Dios y poder compartirla, ve, porque ese es el camino, ¿sabes? Y quizá tú estás pasando por algo o por una circunstancia o con una persona y o tu relación con Dios hay algo que te está atacando, pues te digo, o sea, no huyas de eso. Obviamente si sabes que es algo que tienes que salir, obviamente sal, pero es decir, si son cosas buenas para tu vida, que sabes que no te tienes que apartar, no lo hagas. Y créeme que duele, porque literalmente lo que te estaba contando, yo iba al sitio en el que me sentía totalmente indefensa, pero aún así no dejé de ir, porque si dejas de ir, ahí es cuando tú pierdes. Y ahí es cuando poco a poco tu relación sí se va apagando. Y mira, te quiero decir algo. Yo ahora estoy mucho mejor. O sea, Dios me ha quitado una carga increíble de encima y está rompiendo esas cadenas. Te digo que de momento no lo he superado al 100%, pero tengo casi como un 70% superado. Si hubiera dejado de ir a la iglesia, me hubiera perdido de cosas un montón. Quizá ni siquiera estaría haciendo este podcast y pudieras estar escuchando esta palabra. Pues Dios no quiere eso, Dios no quiere que te alejes de Él. Y obviamente Él no quería que yo me alejara de Él. Y pues seguí yendo, obviamente sigo yendo y espero nunca dejar de hacerlo. A día de hoy, pues puedo ir a la iglesia con gozo, ¿sabes? Es decir, que aunque ahora vayas a ese sitio o estés pasando por esa situación o sientes que no le ves como ese propósito a ese mal y ese dolor que estás pasando, créeme que pues lo tiene, o sea, créeme que de verdad lo tiene, porque yo de esa situación he aprendido muchísimas cosas que en otro momento también os compartiré, pero gracias a haber estado pasando por eso que literalmente la pasé muy mal, a día de hoy puedo vivir y saber lo que es el gozo de Dios, ¿sabes? Y no puedo estar más agradecida y contenta. Eso no quiere decir que en algún momento me pueda volver a sentir mal o X, pero al final, si no pasas por eso, nunca vas a poder vencerlo,
¿sabes? Pero te tienes que quedar ahí, te tienes que mantener y tienes que superarlo. Y superarlo con Dios, caminándolo con Dios, porque Dios es quien te da las fuerzas. Y eso es algo de día a día. Mira, a mí me costó como lo que es aproximadamente, no sé si entre 5 o 7 meses. Y ya después es que ahora estoy viviendo un poco mejor, pero te digo, o sea, aún me queda demasiado recorrido. Y la verdad os quería empezar contando esta anécdota porque siento que va mucho con el tema de que quédate con Dios sobre todo cuando duela, porque ahí es cuando Dios te va a transformar. Y ese es el proceso por el que tienes que pasar para que sea testimonio y para que lo puedas compartir también con otras personas, ¿sabes? Porque yo estoy segura que esto que me ha pasado a mí, aunque yo de momento no conozca a nadie que le haya pasado a esto, porque tampoco, como que tampoco es que me haya abierto a preguntarlo, pues no conozco a nadie que haya pasado por esto, pero pues tampoco tiene que ser la misma situación. Siento que, pues aún así, aunque no hayas vivido la misma situación, esto te puede ayudar. Y ese proceso por el que estés pasando también va a ayudar a muchas más personas y vas a ver cómo ese proceso por el que estás pasando tiene un propósito, porque todo lo de Dios tiene propósito, aunque tú no lo veas, tú no lo tienes que ver, tú solo tienes que caminar con fe y seguir agarrado de la mano de Dios y continuar, y continuar, y continuar, y continuar. Y bueno, si tienes la fuerza de atacar esos pensamientos o lo que sea que está pasando, hazlo. Obviamente desde una manera no de atacar, de hacer nada agresivo, sino de que esa situación pare en tu cerebro o que no te afecte tanto. Y sabes, hay una frase en la que pues he escuchado que mucha gente dice que es más fácil alejarse de Dios en lo bueno que en lo malo. Pero para mí es todo lo contrario. Para mí es más como un poco más difícil quedarme en lo malo que en lo bueno, ¿sabes? Porque a veces es como que todo es como quizá tan negro que dices, ¿dónde? O sea, ¿dónde está Dios? O quizá ni siquiera quieres que entre Dios en ese lugar de tanta oscuridad, ¿sabes? Pero Él es la luz y Él es la luz que necesitas para que ocupe toda tu habitación y la ilumine completa de la oscuridad en la que estás llena, ¿sabes? Porque yo considero que es fácil decir, quédate con Dios, ¿vale? Cuando todo va bien, cuando sientes paz, cuando las cosas salen como esperabas. Pero ¿qué pasa cuando duele? ¿Qué pasa cuando todo está mal? ¿Qué pasa cuando no entiendes lo que Dios está haciendo? Ahí es donde esta frase deja de ser bonita y se convierte en una decisión. Una decisión de cuando estás pasando por estos procesos, el acercarte a Dios cada día es una decisión porque tu mente te frena y tu cuerpo te frena porque al final es la carne y no vas a querer, pero créeme que tú sigas ahí, aun estés como estés, Dios lo ve. Y sonríe, y sonríe. Y a mí me encanta pensar que Dios se pone feliz cuando nos ve y cuando actuamos como Él quiere. Porque la realidad es que seguir a Dios no siempre es fácil, es precioso, o sea, es increíble, es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Literalmente tienes la salvación y cuando te vayas de aquí, pues podrás ir al sitio mucho mejor que la tierra, que es el cielo. Pero a veces pensamos que la vida cristiana solo es paz, gozo y respuestas rápidas, pero no es así. Hay momentos de silencio, de espera, de confusión, momentos en los que oras y pareces que Dios no responde, momentos en los que te preguntas de todo y dices como, de verdad vale la pena todo lo que estoy haciendo, de verdad Dios me está viendo, de verdad, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo nada, o sea, quiero salir de esto ya. Y pues es ahí justo donde el dolor empieza pues a hablar, a atacar. Empiezan los pensamientos y si me alejo un poco y si dejo de intentarlo, de verdad merece la pena seguir creyendo.
Y pues el dolor tiene una voz y muchas veces intenta separarte de Dios, pero quedarte con Dios no es una emoción, es una decisión, como hablábamos antes. No se trata de sentir ganas, se trata de elegir permanecer. Es seguir orando cuando no tienes fuerzas, es seguir yendo a la iglesia cuando no tienes ganas de despertarte y quedarte durmiendo en casa. Es seguir confiando cuando no entiendes, es seguir creyendo, es seguir creyendo aunque todo dentro de ti es en silencio, aunque tú no veas nada, aunque tú solo sientas dolor. Sigue, 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 camina, 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 porque en algún momento ese dolor se esfumará y Dios lo quitará de tu vida. Pero Dios está permitiendo ese dolor en tu vida por una razón, porque Dios tiene un propósito en eso que estás viviendo. Si miramos la Biblia vemos que esto no es nuevo, esto no es algo que pues solo te ha pasado a ti o me ha pasado a mí. Personas como Job lo perdieron todo, absolutamente todo. De verdad, si no habéis leído Job, o si lo habéis leído, pues releerlo, porque de verdad es mi historia favorita de la Biblia. Job es increíble y la verdad me parece admirable. Personas como Job lo perdieron todo, absolutamente todo, y aún así no soltaron a Dios. David escribió salmos desde el dolor, desde la angustia, desde la confusión, pero siempre volvía a Dios. Mira, os quería decir un dato. Justo hoy me acabo de terminar La Casa de David, que, bueno, de momento hay 2 temporadas, ¿vale? Pero pues tienen que sacar muchísimas más. Y está súper bien, o sea, cuenta la vida de David y hay muchas cosas, bueno, pues que, o sea, cuenta la vida de David y pues toda la historia de David que está en la Biblia. Sí es verdad que otras cosas pues las añaden pues para la serie y eso, pero o sea, cinematográficamente es increíble, de verdad os la recomiendo un montón y os la vais a ver así de rápido. Yo ya estoy esperando a que saquen la otra y han sacado la temporada el mes pasado, así que a esperar. Pero bueno, sigo, después de esa recomendación. Si vosotros tenéis recomendaciones de series así guays, cristianas y todo eso, pues las podréis escribir y si no me las he visto, pues la veo. Entonces, como que esas personas también han vivido lo mismo que has vivido tú, lo que estás viviendo tú, y puedes leer estas historias para poder refugiarte en los versículos y que también pues sientas que Dios te hable, ¿sabes? Pero aunque estas personas pasaron por dolor y por sufrimiento y pasaron por cosas terribles, pues siempre volvían a Dios, no porque todo estuviera bien, sino porque sabía que fuera de Dios se estaba peor. Tremendo facto. Y algo importante que tenemos que entender es esto. Dios no desaparece en tu dolor. Dios habita ahí, Dios sigue ahí. Aunque no lo sientas, Él sigue ahí. De hecho, muchas veces es en el dolor donde más cerca está, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas. Donde más está trabajando en ti. Dios usa esos momentos para formar tu carácter, para enseñarte a depender de Él de verdad, no solo cuando todo va bien. Y si hay alguien que entiende el dolor perfectamente, es Jesús. Él también sufrió en Getsemaní, antes de la cruz sintió angustia, miedo, tristeza, tanto que dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Pero después dijo algo que lo cambia todo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es una frase increíble que debemos de copiar en cada momento, en cada situación, en cada decisión que decidamos tomar en nuestra vida. Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, y pedírselo y decírselo. Señor, mira, yo quiero esto, yo deseo esto, yo quiero que pase esto, pero que sea tu voluntad y no la mía, porque al final siempre la voluntad de Dios es 1000 veces mejor, triplicada que la nuestra.
Jesús no huyó del dolor, se quedó en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando decides quedarte con Dios? No siempre cambia la situación de inmediato. A veces el problema sigue ahí, pero algo cambia dentro de ti. Tu corazón se fortalece, encuentras paz en medio del caos, una paz que no tiene sentido humano, pero que te sostiene. Por eso hoy la pregunta no es si estás pasando por algo difícil. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en medio de eso? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te estás alejando o te estás acercando más a Dios? Quizás no entiendes lo que estás viviendo. Quizás duele más de lo que pensabas. Quizás no te lo esperabas. Pero hoy puedes tomar una decisión. Quedarte creyendo, quedarte confiando, quedarte caminando junto a Dios, quedarte aunque no tengas todas las respuestas, incluso ninguna, ¿sabes? Pero también te digo, no te quedes con ese dolor, o sea, ese dolor entrégaselo a Él y Él te sanará porque Él es Rafa y el único realmente que te puede sanar es Él. No te pueden sanar, no son las cosas del mundo que te sanan, sino únicamente Él. Él es la fuente de agua viva y que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los imposibles que puede transformar tu dolor en gozo. Literalmente, o sea, es que te lo digo desde la experiencia. Y quizá, pues en esta temporada, también quizás sientes que pues Dios sí que está. Sabes que Él es fiel, sabes que te ama, aun sientas como te sientas. Pero aún así, seguir caminando con Él se hace difícil. No porque hayas dejado de creer, sino porque estás luchando con cosas reales, o sea, heridas, cansancio, renuncias, inseguridades, procesos largos, oraciones que implican esperar y no te apetecen esperar. Y es ahí donde Dios deja de ser pues algo cómodo y ser algo pues más profundo. Porque seguir a Dios muchas veces implica soltar cosas. Cuando ya llegamos a estos extremos es cuando ya decimos, mira Dios, no puedo más, yo ya no sé qué hacer. O sea, y quizá muchas veces también nos pasen estas situaciones quizá tan extremas para nosotros, porque quizás si no llegamos a este punto de sufrimiento no llegamos a entregárselo completamente a Dios porque pensamos que nosotros podemos seguir cargando con ello, ¿sabes? Quizá no, quizás sean las personas que de primera mano todo se lo entregas a Él, pero quizá no. Y pues eso, o sea, al final Dios nos pide a soltar eso, nos pide soltar todo lo que tenemos a Él. Soltar relaciones que sabes que no te hacen bien, soltar hábitos, soltar versiones de ti misma que ya no encajan con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y soltar duele. Duele elegir lo correcto cuando lo fácil muchas veces no es lo correcto. Duele obedecer cuando sabes que te va a costar. Duele esperar cuando quieres respuestas ya. Pero quedarte con Dios en esos momentos es una decisión de amor y confianza. No es que no sientas no es que no sientas el peso, claro que lo sientes. No es que no te cueste, claro que te cuesta, pero decides quedarte porque sabes quién es Dios, porque sabes que es tu Padre. Y decides quedarte porque sabes que su voluntad es mejor, aunque ahora mismo no sea la más fácil. Y esto nos enseña algo muy importante, que obedecer a Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Cuando decides quedarte con Dios en medio de lo que te cuesta, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu fe deja de ser superficial y se vuelve real. Tu relación con Dios deja de depender de lo fácil y se construye en lo verdadero. Es un poco triste que muchas veces tengamos que llegar a pasar por estas cosas, por esos momentos para tener una obediencia completa, una relación verdadera o una fe ciega. Pero
si ese es el proceso por el que tenemos que pasar para llegar a ese punto y a esa cima, pues lo tendremos que pasar, chicos, es lo que hay. Porque al final, es lo que te he dicho antes, vale la pena y el beneficio es mucho mayor que todo el dolor que podamos sentir. Y créeme que Dios es consciente de lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Y Dios no te está pidiendo perfección. Yo en mi momento pensaba que sí. Te está pidiendo que permanezcas, te está pidiendo permanencia, que te quedes con Él. O sea, no te está pidiendo nada que tú ahora mismo estés pensando. Quédate ahí y continúa, que lo estás haciendo genial. Porque a veces de verdad que necesitamos como palabras de aliento, ¿sabes? Que nos ayuden y nos motiven. Por eso te digo que lo estás haciendo genial y continúa, de verdad. O sea, Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Y Dios tampoco te está pidiendo que no sientas dolor, te está pidiendo que no te vayas en medio de Él, que no abandones el proceso, que no sueltes lo que Él está formando en ti, que no cambies propósito por comodidad. Porque lo que Dios está haciendo en ti, en este proceso, vale más que cualquier cosa que tengas que soltar. Así que hoy decide quedarte. Porque quedarte con Dios cuando todo es bueno y todo va bien es fácil. Pero quedarte cuando duele, cuando pesa, cuando exige, eso no es emoción, eso es fe, eso es amor y eso es entrega total. Y eso me parece también de ser valientes. Entonces espero que Dios te haya hablado durante estos minutos. Pero antes de terminar, nos toca la carta. Creo que es mi momento favorito del podcast. O sea, siempre en cada episodio, en cada caso, perdón, digo como, pero no hemos terminado todavía. Pero porque es mi momento favorito, de verdad. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Sé exactamente en qué momento estás. No hace falta que lo disimules conmigo. Ya sé que te está costando. Ese momento en el que estás, en el que no quieres alejarte de mí, pero quedarte cuesta. Ese en el que hacer lo correcto, pues no te llena de emoción, sino que te duele por dentro. Y no es que estés haciendo algo mal, es porque estás eligiendo bien. Nadie te dijo que obedecer siempre se sentiría bonito. A veces se siente como perder, a veces se siente como renunciar a algo que querías de verdad, a veces se siente como quedarte en silencio cuando podrías irte y hacerlo todo más fácil. Pero mírame, ¿de verdad crees que no veo cada vez que eliges quedarte? ¿Que no noto cuando tragas lágrimas y aún así decides no soltar lo que te pedí? No estás pasando desapercibida. No estás pasando desapercibida. Cada decisión que tomas en tu mente, cada sí que te cuesta, cada vez que eliges no volver a mirar atrás, todo eso tiene peso. Y aunque ahora sientas que no estás ganando nada, en realidad estás forzando tu relación conmigo. Sé que hay cosas que te gustaría no tener que soltar. Sé que hay partes de este proceso que no elegirías, que te saltarías. Pero si te pedí eso es porque sé lo que hay al otro lado. No te estoy quitando por quitar, ni dejando pasar lo que estás pasando por que sí. Te estoy guiando aunque ahora no te encaje. Y escucha esto bien. No necesito que lo hagas sin sentir nada. No necesito que seas fuerte todo el tiempo. No necesito que sonrías mientras estás pasando por esto. Solo necesito que no te vayas. Quédate incluso cuando no tengas ganas. Quédate cuando el corazón te pida lo contrario. Quédate cuando lo fácil esté delante de ti. Porque ahí, justo ahí, es donde nuestra relación se vuelve real. No en lo bonito,
en lo verdadero. Y aunque no te lo diga ahora, aunque no te explique cada paso, confía en esto. No te estás perdiendo, te estoy formando. No estás perdiendo, no estás perdido. Y no te voy a soltar en medio de esto. Sigue, Dios. ¡Ay, me encanta! Entonces, caso cerrado o caso entregado a Cristo. Bye.